Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno poder volver a saludarles. Dios les bendiga. Yo me siento súper privilegiada de poder estar aquí compartiendo palabra con cada uno de ustedes. Es un privilegio, siempre que nos paramos aquí a traer palabra es un privilegio, es un honor que Dios nos da y que agradecemos de parte de nuestros pastores también ese privilegio, ese beneficio que nos da de confianza. Amén. ¿Cuántos vinimos preparados para escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos tienen ese corazón receptivo para lo que Dios quiere hablar a tu vida? Pues entonces dile al que está a tu lado, prepárate porque Dios hoy viene a hablarte. Pero ahora que el otro también te lo diga a ti, prepárate que Dios también viene a hablarte a ti. Amén. Comenzamos, déjeme primero presentarme para el que no me conozca. Soy Marisol Reyes, soy ministro aquí en esta casa. Trabajamos aquí en la administración de esta iglesia Café. Y junto con mi esposo ministramos o dirigimos lo que son los grupos café, los grupos pequeños. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos miran por las redes sociales, por Facebook. Y esperamos en Dios y oramos al Señor que en el momento preciso en que recibas esta palabra también sea de bendición y de edificación para tu vida. Comenzamos la semana pasada a estudiar la carta de los Gálatas. La carta donde debemos recordar que esta carta Pablo la escribió para confrontar un gran conflicto que había en aquella iglesia de Gálatas, donde unos falsos maestros se estaban infiltrando y estaban introduciendo unas falsas doctrinas, ¿verdad? Ellos estaban enseñando que la salvación era por la fe en Cristo, pero también por observar la ley. En otras palabras, ellos tenían una mezcla de cristianismo y judaísmo, y de gracia y de ley. Y aquella iglesia entendía que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario era lo que les había dado la salvación a todo aquel que creyera en Cristo. Pero sin embargo, ellos seguían sometidos a cumplir los requisitos de la ley. Y ellos seguían tan sometidos a lo que era la ley que ellos se le conocía lo que era el judaísmo en aquel tiempo. ¿Y qué suponía el judaísmo? Pues el judaísmo suponía que para que un gentil, y gentil era aquella persona, toda aquella persona que no fuera judío, o toda aquella persona que no hubiera nacido en el pueblo escogido de Israel, el pueblo escogido por Dios, pues esa persona, si no había nacido y no era judío, entonces era un gentil, así como usted y yo. Para que ese gentil pudiera ser un judío, ellos suponían que tenía que primero convertirse al judaísmo, tenía que entonces someterse a la ley, a los ritos, a la cultura, a las prácticas del judaísmo, de comer, de compartir, de su rutina diaria, como lo hacían los judíos. Incluso ellos suponían que tenían que circuncidarse. Y ellos tenían que asumir todo el cargo de la ley para entonces poder llegar a ser un judío y un cristiano. Y eso para Pablo era una total locura. Pablo decía, ¿cómo va a ser esto posible? Todo esto es contrario al evangelio, al verdadero evangelio. Porque si eso era así, eso significaba entonces que cualquier persona podía tener la salvación por su propio mérito, sin la ayuda de nadie. Que solamente era cuestión de cumplir la ley y ya tú entonces tenías la salvación. Incluso hoy día todavía esto causa muchas polémicas en muchas iglesias, en muchos movimientos que hay en las iglesias, porque todavía hoy día hay muchos movimientos y muchas iglesias que le añaden al evangelio. El evangelio es la verdad y no se le debe de añadir nada. Pablo estaba completamente convencido de que la salvación
era totalmente dependiente de la gracia. Y Pablo creía que ninguna persona, y escuche bien, ninguna persona merecía nunca jamás el favor de Dios. Todo lo que teníamos que hacer para obtener la salvación era mediante un acto de fe que el mismo Dios nos ofrece, entonces aceptarlo y someternos a su misericordia. Era algo así, un ejemplo más. En la ley sería como, aquí tienes mi circuncisión, aquí tienes todo el listado de mis buenas obras que yo realicé, dame la salvación que yo me merezco. ¿Está mal la ley? No, no está mal la ley. Lo vimos y lo estudiamos la semana pasada, que tanto la ley como los mandamientos fueron dados por el mismo Dios y que tiene su propósito dentro del plan perfecto de Dios. Primero porque la ley es la que le dice a la humanidad lo que es pecado. Para que usted y yo conociéramos que matar, robar, adulterar es pecado, es porque la ley no los dejó saber, no los dio a conocer. Por tanto, si no hubiera ley, no había entonces nada que quebrantar. Y si no hubiera ley, no se conocía el pecado. Lo cierto es que la misma ley es la que nos conduce a la gracia de Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué te digo que la ley es la que nos conduce a la gracia de Dios? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, como somos pecadores, jamás ni usted ni yo podremos llevar la ley a la perfección. Nunca jamás podremos cumplir la ley a la perfección. Y como resultado lo que hace la ley es que nos muestra nuestra incapacidad de cumplimiento, nos muestra nuestra insuficiencia de cumplimiento y nos lleva a desesperarnos a nosotros mismos. Y dentro de esa desesperación es que entonces entramos en una confianza única a la misericordia de Dios. La ley nos convence de nuestra insuficiencia, la ley nos convence de nuestra incapacidad. La ley nos lleva a admitir y a reconocer que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. Por eso es que te digo que la ley es una etapa esencial hacia el camino de la gracia, porque no es hasta que nos damos cuenta de nuestra insuficiencia, de nuestra incapacidad, que nosotros nos sometemos a la misericordia de Dios, porque no hay nada que en nuestras fuerzas lo vayamos a poder hacer. Te quiero dar un ejemplo para que puedas entender un poco mejor. No va a ser del todo, no es que se asimila al 100% a lo que es la ley, pero ustedes saben que existen cientos de dietas. Te quiero comparar la ley con una dieta, pero no se me asuste ni se me frustre nadie. Conocemos que hay cientos de dietas y cuando estamos pasaditos de peso y queremos perder peso, nosotros comenzamos a buscar entre nuestras amistades, entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos, ¿qué dieta podemos hacer? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Es más, hasta en el internet buscamos información y buscamos entonces cuál es la dieta que más se adapta a nuestro gusto, a lo que nosotros queremos hacer. Cuando finalmente tenemos esa dieta y escogimos cuál de todas, de las tantas que hay, cuando escogemos esa dieta que queremos hacer, pasan 3 meses y nos sentimos súper emocionados. Porque comienza a verse un cambio, comienza a verse el reflejo de esa persistencia, de ese sacrificio que hemos tenido llevando esa dieta. Es más, hasta nos vamos a las tiendas y compramos una talla menos porque de alguna manera tenemos que demostrar el cambio que hay en nosotros. Pero ahora pasan 6 meses, pasan 9 meses y ahora la dieta empieza a cansarnos, la dieta comienza a aburrirnos. La dieta comienza a desesperarnos, la dieta comienza a mostrarnos nuestra incapacidad, nos comienza a mostrar nuestra insuficiencia
y hasta que finalmente nos rendimos. Ahora, imagínate, te pregunto, si tú duras 75 años, ¿vas a estar 75 años haciendo dieta? Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. No vamos a poder. Nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, nos vamos a desesperar. Va a salir la incapacidad, va a salir la insuficiencia. Porque nosotros lo que tenemos que lograr entender es que para nosotros tener una vida saludable, tenemos que renovar nuestra mente, comenzar a vivir un estilo de vida saludable, donde comamos saludable en proporciones pequeñas y así nos vamos a mantener nuestro cuerpo completamente saludable. Y eso los médicos están todos de acuerdo. Porque no se trata de lo que una dieta pueda, o de lo que yo pueda hacer por una dieta, sino se trata de lo que un estilo de vida saludable pueda hacer por mi cuerpo. Y Pablo mismo decía que si lo de la ley era como ellos pensaban, de que era creer en el Salvador, pero también asumir las cargas de la ley, entonces se trataba de que lo esencial era lo que una persona pudiera hacer por Dios, cuando realmente nosotros no tenemos nada que podamos hacer por Dios. Y Pablo decía, lo esencial es lo que ya Dios hizo por mí, por cada persona. Entonces Pablo estaba completamente convencido de que solamente la gracia de Dios es la que puede salvar a una persona. No hay manera alguna de nosotros salvarnos a nosotros mismos. No la hay. Dios nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo y de su única gracia. A lo que te quiero llevar es, sí hay una diferencia en los requisitos para ser salvos, pero también en los requisitos para vivir en Cristo. Somos salvos por gracia a través del acto de fe y amor que Dios nos ofrece, pero no podemos estar añadiendo al evangelio. Imagínate tú que ahora yo vengo y me convenzo de que para yo mantenerme saludable ya no necesito estar constantemente en una dieta porque no me va a funcionar. Pero me convenzo de que lo que necesito es hacer un estilo de vida, comer mucho mejor y comer saludable. Pero ahora yo vengo y me encuentro en el camino a una Darlene que se mantiene así en forma bien delgadita, ¿verdad? Y cuando me encuentro con Darlene en el camino, Darlene viene y me dice, Marisol, no puedes comer tocineta de cerdo, tienes que comer tocineta de pavo. Y no puedes comprarla en cualquier lugar como Walmart, tienes que comprarla en Sprout. Y es necesario que comas muchas frutas, pero tienes que comer las frutas orgánicas que venden en Sprout, no esas frutas que venden en el rancho, ni en Fiesta, ni en ningún otro lugar. Y muy importante y muy necesario es que te tienes que mantener tomando mucha agua. Pero no cualquier agua, tiene que ser una agua como esta. Porque esta mide el pH y todas esas demás cosas, y esta es la única agua que te puede ayudar. Estamos limitando a que una persona verdaderamente entre en la convicción de comer mejor. De igual manera hacemos cuando una persona se le habla del evangelio. No podemos estar diciéndole a esta persona, te presento a Cristo, confía en Cristo, que Cristo cambia todo nuestro ser. Pero tienes que cambiar tu manera de vestir y tienes que cambiar tu manera de hablar y también tienes que cambiar tu manera de comportarte y tienes que cambiar esto y tienes que cambiar lo otro, porque si no, no estás demostrando que verdaderamente eres salvo. Y no se trata de si se pierde o no se pierde la salvación. No es esto lo que estamos hablando. Incluso no importa la posición
que tengas de pensar si se pierde o no la salvación. Nuestra posición ante Cristo no cambia nuestra adoración al momento de pensar si se pierde o no se pierde la salvación. De eso no es lo que estamos hablando. Pero ya dándote un pequeño ejemplo de cómo funciona la ley, cómo funciona la gracia, vamos a entrar en el contexto de lo que es el segundo capítulo de Gálatas. Apenas terminé la introducción, pero no se asusten, no vamos a estar toda la noche aquí. Capítulo 2 de Gálatas, y vamos a estudiar inicialmente versículo 1 al 10. Y dice: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien traigas convicción de tu palabra a cada uno de los corazones de las personas que estamos aquí. Sé tú dirigiendo este tiempo, este momento, y sé dirigiendo cada mente, cada corazón, y llévalos a ser impactados por tu palabra y por el mensaje que tú quieres traer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, ahora en este capítulo 2, Pablo comienza defendiendo su apostolado, ya que muchas personas estaban dudando, estaban poniendo en tela de juicio el llamado de Pablo y la autoridad con la que Pablo hablaba. ¿Todo por qué? Porque Pablo no era uno de los 12 discípulos que originalmente caminaron con Jesús. Y aquellos falsos maestros que estaban allí infiltrados estaban enseñando a los gentiles, aquellos que le entregaban su vida a Cristo, que también ellos tenían que cumplir con los requisitos de la ley para ellos poder ser salvos verdaderamente. Y para ellos poder lograr esto, ¿qué era lo que estaban haciendo? Desacreditando a Pablo. Desacreditaba los credenciales de Pablo porque ellos decían que Pablo no era uno de aquellos 12. Y como Pablo no era uno de aquellos 12, entonces Pablo no estaba enseñando la fe correcta, no estaba enseñando la fe completa. Y entonces esa era la razón por la que aquellos gentiles entonces no estaban practicando todos los requisitos y por eso no estaban pudiendo ser salvos del todo. Pero ahora, 14 años después, Pablo viene y regresa a Jerusalén. Y regresó para reunirse con aquellos apóstoles de aquella iglesia y lo hizo por medio de una revelación divina, una revelación que Dios le dio, y lo hizo junto con Bernabé, quien era uno de sus colaboradores, y junto con Tito,
que era un gentil que se había convertido dentro del ministerio de Pablo. Y Pablo vino y regresó para asegurarse que tanto aquellos apóstoles de Jerusalén como aún el mismo Pablo, su apostolado, estaban de acuerdo y que sus esfuerzos, los esfuerzos que tuvo Pablo y la carrera que había ya corrido no habían quedado en vano. Y Pablo viene y se reúne en privado y se reúne con aquellas personas que eran reconocidas, altos líderes, dirigentes de aquella iglesia de Jerusalén. Aquellas personas que ellos le llamaban judaizantes. Y le llamaban judaizantes porque aquellos sí eran verdaderos apóstoles. Aquellos sí tenían la reputación que Pablo no tenía, según ellos. Y Pablo les presentó el mismo mensaje que Pablo le predicaba a todos los gentiles. Pablo estaba defendiendo su apostolado, pero no lo estaba defendiendo porque tuviera ninguna inseguridad de sí mismo. Pablo no tenía ninguna duda de que el mensaje que él predicaba era el verdadero y era el que era revelado divinamente por parte de Dios. Pablo lo que hizo fue que de manera muy inteligente y con mucha sabiduría, Pablo evitó que aquella gran multitud se suscitara una disputa o una división entre aquellos judíos y aquellos gentiles. Y que de esa manera el propósito que Pablo tenía quedara frustrado. Lo que hizo fue que tomó a estos líderes en privado para buscar primero el respeto de todos aquellos líderes y que si había algún conflicto, alguna situación, algún debate, algo que ellos tuvieran que discutir, ellos lo pudieran arreglar en aquel preciso momento. Porque de esa manera, cuando Pablo luego se presentara frente a la iglesia de Jerusalén, él iba a tener entonces el pleno apoyo de todos aquellos apóstoles. Y así era la manera que Pablo podía estar seguro de que su esfuerzo y su carrera no habían pasado en vano, de que estaban completamente de acuerdo, tanto aquellos apóstoles como él. Incluso tal parece que así transcurrió. Tiene que haber pasado alguna disputa, alguna discusión, alguna situación en aquella reunión privada que tuvo Pablo con aquellos apóstoles, porque los mismos apóstoles de Jerusalén le dijeron a Pablo: está bien que Tito no se circuncide. Ellos no iban a aceptar eso tan fácilmente. No era así como que así. Algo tuvieron que ellos haber dicho a Pablo y Pablo vino y se los contestó y se lo debatió en todo momento para que aquellos apóstoles pudieran tomar la decisión final de que está bien que Tito no se circuncide. Incluso es posible que aquellos apóstoles hubieran tratado de persuadir a Pablo, hubieran tratado de ablandar el corazón de Pablo y le hubieran dicho: está bien, aceptamos el evangelio que tú nos presentas, pero también creemos que Dios no concede ningún privilegio a aquellos que no sean judíos. ¿Por qué te digo eso? Porque la misma palabra te dice: pero aún así Pablo se mantuvo firme como una roca. Para Pablo mantenerse firme como una roca es porque de alguna manera hubo alguna cosa que ellos hablaron allí, algún debate, algo en que no estuvieron de acuerdo. Y Pablo se mantuvo firme como una roca. Pablo no cedió ante lo que podía ser someterse nuevamente a la ley, a la esclavitud de la ley y darle la espalda a la libertad en Cristo que ya Pablo estaba disfrutando. Y finalmente Pablo obtuvo la victoria. Pero un punto muy impresionante que podemos ver en el versículo 6 es que aquellos considerados grandes líderes, dirigentes de aquella iglesia de Jerusalén, no pudieron añadir absolutamente nada nuevo al evangelio que Pablo les presentó, ni al evangelio ni aún a Pablo mismo. ¿Significa eso que estuvieron de acuerdo aquellos apóstoles de Jerusalén de que el mensaje del evangelio que Pablo traía era el correcto y no traía absolutamente nada de incorrecto? Ellos aceptaron que el evangelio era la verdad. Ellos aceptaron con esa forma de pensar o de actuar. Ellos aceptaron que aunque Pablo fue independiente de aquellos 12 discípulos,
que aunque Pablo no aprendió, no fue enseñado por aquellos 12 discípulos, ellos predicaban exactamente el mismo evangelio. Ellos a los judíos y Pablo a los gentiles, pero era exactamente el mismo evangelio. Con esto Pablo no estaba minimizando a aquellos apóstoles. Pablo lo que estaba era queriendo decir que el hecho de que aquellos apóstoles en Jerusalén fueron compañeros de Jesús cuando estuvo en la tierra, no significaba que le daba más autoridad que la estima que tenía el mismo Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer el versículo 11 al 13. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Aquí se pone bien buena la cosa. Ahora cuando Pedro va por primera vez a Antioquía, en aquel lugar se estaba celebrando una fiesta que ellos le llamaban la fiesta del amor, donde allí toda la congregación se juntaba para disfrutar de una comida en común. Y Pedro estaba comiendo con aquellos gentiles, compartiendo, conviviendo con aquellos gentiles, estaba gozándose, estaba llenándose de la libertad de aquellos gentiles, se sentía libre por fin, algo que él por muchos años, por su tradición judía, no había podido nunca experimentar. Pero después, ese gozo y esa libertad le duró bien poco, porque entonces poco tiempo después llegaron unos supuestos amigos de Santiago. Y en aquel momento a Pedro se le olvidó todo el goce, toda la felicidad, toda la libertad que tenía comiendo con aquellos gentiles, compartiendo con aquellos gentiles, conviviendo con aquellos gentiles. Se le olvidó todo. Todo porque tuvo miedo. Tuvo miedo de que su nueva conducta llegara a oídos de los legalistas. Pero Pedro lo que estaba haciendo con aquella forma de actuar era que estaba llevando a negar a todos los creyentes de que todos los creyentes somos uno solo en Cristo y de que las diferencias no afectan nuestra comunión con Dios. Y aquella hipocresía la llegó a imitar hasta Bernabé. Cuando Pablo vio aquello, con toda la intensidad de que era capaz Pablo, con toda la naturaleza apasionada que se caracterizaba a Pablo, con todo el celo del evangelio que Pablo tenía, Pablo no esperó. Pablo intervino. Pablo no se dejó amedrentar por el hecho de que se trataba de Pedro. A él no le importó el nombre de Pedro. Él dijo, esto está mal y esto hay que corregirlo. Y intervino. No esperó. Iglesia, una iglesia cristiana o una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de cualquier clase. Porque en la presencia de Dios no hay ni judíos ni gentiles, ni ricos ni pobres. Somos un pecador más por el que Cristo murió en la cruz del Calvario. Versículos 14 al 17. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley.
Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Pedro sabía y reconocía las diferencias que él mismo ya había experimentado. Pedro sabía lo que ya era vivir con un gentil, comer con un gentil, compartir con un gentil. Pedro lo experimentó. Pero ahora cuando Pedro viene y se comporta de esa manera, Pedro, en otras palabras, lo que estaba era suponiendo que el observar las leyes de las costumbres judías era necesario para la santidad. En otras palabras, Pedro, con su conducta, lo que estaba diciendo es que los judíos eran superiores y estaba menospreciando la condición de los gentiles. Y eso para Pablo era terrible. Y ahora era como si Pablo le dijera a Pedro: pero Pedro, si tú compartiste la mesa con esos gentiles, tú comiste con ellos, tú desde un inicio pudiste decir que no hay solamente un solo camino a Cristo, tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Te has vuelto loco? Y Pablo seguía insistiendo y seguía diciéndole, recordándole a Pedro que también ellos habían sido judíos que habían llegado a la conclusión de que la salvación era solamente basado en la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y era como si Pablo siguiera diciéndole a Pedro: mira, socabezón, mira, entiende. La ley le dice a la gente lo que tiene que hacer, pero no le revela el poder para hacerlo. La ley fue dada para revelar el pecado, pero no para ser salvadora. ¿Qué te pasa, Pedro? Pablo y Pedro habían obtenido la justificación en Cristo y solamente en Cristo. Y ahora al Pedro regresar a la ley, estaba como queriendo decir que él no estaba del todo justificado, que él tenía que volver a la ley para entonces completar su salvación. Estaba actuando como los judíos. Y si eso era así, entonces Cristo no es un Salvador perfecto y suficiente. Iglesia, si nosotros acudimos a Cristo para que nos sean perdonados nuestros pecados, pero ahora luego yo tengo que acudir a algo más adicional, entonces Cristo sería un ministro de pecados, pero no llegaría a cumplir su promesa de ser el Salvador. Si nosotros declaramos que dependemos de Cristo para la justificación, pero ahora yo tengo que venir y vestirme de una manera, comer de otra manera, comer ciertos alimentos, hablar de otra manera, hablar palabras religiosas, yo estoy diciendo que Cristo no es suficiente en mí y que solamente Él puede ministrar mi pecado. Eso es hipocresía. Y no lo dije yo, lo dice Pablo. En los últimos versículos de este capítulo 2, muchas personas mirándome serio, ¿están molestos ya conmigo? ¿O es que están impactados? Es por la gracia, hermanos, es por la gracia. No hay nada de la ley que pueda sustituir lo que la gracia hace en cada uno de nosotros. En los últimos versículos de este capítulo 2, Pablo finaliza diciendo que la pena por quebrantar la ley era la muerte. Y él dice: yo mismo era un pecador que había quebrantado la ley y yo estaba condenado a la muerte, pero Cristo mismo vino y pagó la deuda de la ley que yo quebranté, muriendo en mi lugar.
Por eso es que Pablo, cuando dice que Cristo murió y que Él también murió a la ley, ¿significa eso que podemos tener libertad para quebrantar los mandamientos cuando nosotros querramos? No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que ahora yo vivo una vida santa, pero no por temor a la ley, sino por amor a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Eso significa cuando Pablo dice que también él murió a la ley. Pero volviendo a Pedro, si Pedro, para obtener el favor de Dios o ante Dios tenía que observar la ley, entonces Cristo murió por nada. Entonces literalmente Cristo desperdició su vida. Mira, en un principio te demostré con aquel ejemplo de la dieta cómo obraba la ley o cómo podíamos comparar lo que es la ley. Ahora quiero compararte cómo obra la gracia. En este frasco de cristal hay muchas piedras y estas piedras representan a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo. Representa el momento en que nosotros llegamos a Cristo y que Cristo, por su gracia, nos llevó a un acto de fe, a aceptar su amor, su misericordia, y por ese acto de fe nos regaló con su gracia la salvación. Y luego pedir, Judith, ¿me acompañas? Ahora yo le voy a pedir a Judith que tome una piedra de ese frasco, que es la que la representa a ella. Y yo te voy a pedir, Judith, que tú pienses en aquel momento en que tú llegaste a los pies de Cristo. En aquel momento en que no importa la condición en que tú llegaste, tú reconoces que Cristo te abrazó, que Cristo te ofreció su gracia, su misericordia. Y ese momento en que tú sentiste ese amor tan invencible de Cristo. Ahora yo te voy a pedir que pongas esa piedra nuevamente ahí y muévela, por favor. Ahora yo te pido, Judith, que la misma piedra que te representó a ti, aquella que tenías en tu mano, nuevamente tú la tomes y la cojas en tu mano. No puedo porque ya se revolvió entre todas, ya no sé cuál es la que era la mía. ¿No conoces cuál era la tuya? ¿Sabes por qué? Porque nosotros fuimos justificados por Dios y en la presencia de Dios no hay ni judíos ni gentiles, ni ricos ni pobres. Ahí somos todos un pecador por el que Cristo murió en la cruz del Calvario, por el cual Él nos ofreció la redención de nuestros pecados y nos ofreció la salvación. Y mientras la ley nos demuestra las diferencias de clase y mientras la ley nos revela el pecado que hay en nosotros, la gracia solamente nos revela la salvación. Gracias, Judy. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? La única forma en que nosotros podemos vivir para Dios es muriendo a la ley. Porque la ley nunca pudo producir una vida santa. Dios no la creó para eso. El creyente queda identificado con Cristo en la cruz a través de su muerte. Por eso es que cuando Pablo decía, no solamente fue Él crucificado en la cruz, sino yo también fui crucificado allí con Él. Pablo estaba diciendo, este es mi fin como pecador delante de Dios. Ya yo no quiero ver nada con el pecado. Yo morí juntamente con Cristo. Eso significa que eso es el fin de mí como persona tratando de merecer o de ganar la salvación por mis propios esfuerzos. Eso significa el fin del hombre bajo la condenación de la ley. Eso significa el fin de mi vieja naturaleza, de mi viejo yo, de mi vieja vida. Ya nada de esto tiene demanda sobre mi vida. Entonces, si todo esto es cierto ante mi posición ante Cristo, debería ser cierto también ante mi conducta. Y entonces pudiéramos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús no murió por mí para que yo viviese a mi placer.
Jesús murió por mí para que de ahora en adelante Él pudiese tener su vida en mí. Y lo que ahora yo vivo en este cuerpo humano, yo lo viva en la fe del Hijo de Dios. Y la fe significa confianza, la fe significa dependencia, la fe significa que continuamente dependemos de Cristo, nos rendimos a Cristo y dejamos que Cristo viva su vida en mí. Ponte de pie, iglesia. Medita en ese tiempo en que Cristo te ofreció su gracia. Medita en la cruz del Calvario. Medita en ese momento en que tú llegaste a Cristo. La condición en la que tú llegaste a Cristo. Y con el amor, la gracia, la misericordia con la que Cristo te abrazó. Y mientras adoramos al Señor, medita en la gracia. Tu constante Amor constante. que nos cubrió. Cristo nos cubrió con su gracia, con su misericordia. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro. ¿De dónde Cristo te sacó? ¿Qué Cristo hizo en tu vida? ¿Cómo Cristo te abrazó? ¿Cómo Cristo te transformó? Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos. Nos humillamos ante tu presencia, Señor. Envuélvenos en tu gran amor. Envuélvenos, Señor, porque queremos ser persistentes en tu amor. Queremos conocer aún más de ti. Queremos conocer lo que tu gracia es capaz de alcanzar. Queremos sentir ese amor invencible que solamente tú sabes darnos, mi Dios. Que eres magnífico, Señor. Iglesia, si tienes que postrarte, póstrate. Humíllate ante Cristo. Mira, yo te pido, si ya tú le has entregado tu vida a Cristo, ¿alguna vez has pensado y has pedido en oración a Cristo que manifieste su vida en ti, que manifieste su vida en tu cuerpo, en tu corazón? Si tú no te has dado esa oportunidad, este es tu tiempo. Pídele al Señor que te revele su vida, su propia vida en ti. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener su amor. No podemos contenernos ante el amor de Cristo. No te contengas ante ese maravilloso amor. Derrámate ante Él. Y si
hay áreas que todavía no las has entregado, pídele al Señor que se manifieste sobre tu vida. Jesús, magnífico. A Jesús, magnífico. En este momento yo le voy a pedir, si tú estás aquí por primera vez o si tú llevas un tiempo ya viniendo, pero tú todavía no le has entregado tu vida al Señor, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás y todo el mundo con los ojos cerrados, vamos a darle esta privacidad a estas personas. Yo te voy a pedir, si tú deseas entregarle tu vida al Señor, si tú deseas ya salir de la tiniebla, salir de tu vieja vida, si tú estás cansado de la vida que tú estás llevando y tú quieres también sentir esa maravillosa gracia, sentir esa misericordia que solamente Cristo nos puede ofrecer, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración de fe conmigo. Padre, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi alma y te entrego mi corazón. Yo anhelo con todo mi corazón poder decirte, tú eres mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero más vivir la vida que llevo. Estoy cansado de la vida que llevo. Necesito sentir tu gracia, tu amor sobre mi vida. Y si tú eres esa persona, yo te voy a pedir de favor que levantes tu mano para nosotros poder verte y que nosotros podamos orar por ti. Si tú eres esa persona, no tengas temor y levanta tu mano con toda confianza. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Iglesia, dale un fuerte aplauso. Yo le voy a pedir a ustedes dos, hay unas personas que van a pasar con ustedes, por favor acompáñenlas. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Señor, gracias. Tú eres real, Señor, tú eres real, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. A ti que todavía continúas aquí, te voy a pedir en último momento, órale al Señor. Órale al Señor y pídele al Señor que manifieste su vida en ti. Que esa sea tu oración. Señor, manifiesta tu vida en mí para yo poder vivir una vida justa, una vida santificada, para que tu Espíritu Santo sea quien me dirija, para que ya no más la ley pueda vivir en mí, para que ya no más yo tenga esos únicos deseos egoístas de creer que soy salvo por mis propias fuerzas, porque yo quiero vivir mi vida agradándote a ti, porque tú eres mi Señor. Iglesia, Jesús no murió por ti para que vivas a tu placer. Jesús murió por ti y por mí para que de ahora en adelante Él pueda vivir su vida en cada uno de nosotros. Y de esa manera nosotros poder seguir declarando que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.